saben cuáles son sus derechos reproductivos? ¡Sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un programa más de la serie Escuela Saludable. Yo soy Fernanda Tapia y les saludo nuevamente con muchísimo gusto. Lo mismo que a mi querido compañero Miguel Conde. ¿Cómo estás, Miguel? Fer, muy contento de estar con todos ustedes, por supuesto contigo. Y bueno, pues yo quiero aprovechar, Fer, para saludar a todos nuestros amigos, los que nos ven en su casa o en su trabajo. Y fíjate que el tema de hoy es muy interesante, muy importante también. También hablarlo claramente. Hoy vamos a hablar acerca de la educación sexual, la cual se va a abordar desde un enfoque preventivo, formativo e integral, favoreciendo así la toma de decisiones responsables e informadas en favor del cuidado, por supuesto, de la salud. Sí, de veras, Miguel, qué importante. Amigos, los invitamos a conocer sobre el enfoque actual que prevalece en el plan y los programas de estudio 2011 de la educación básica en lo referente a educación sexual. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de los propósitos de la educación integral, en contextos y situaciones diversas, de manera que el estudiante sea capaz de tomar decisiones informadas. Favorecerá que los estudiantes desarrollen sus competencias orientadas a conductas sexuales saludables, como el cuidado de su cuerpo, la autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y, por supuesto, la toma de decisiones informadas. En los programas de estudio se aborda el tema de la sexualidad, entre otros propósitos para que el estudiante reflexione sobre el caso de las infecciones de transmisión sexual, las llamadas ITS, los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y en la realización personal, reproducción, género, erotismo y vinculación afectiva. Ahí está lo importante que es tener la información para poder tomar decisiones. Bueno, como hemos visto, la educación sexual se refiere a los aspectos personales, psicológicos y sociales que giran en torno a la sexualidad. Para conocer más detalles acerca de este tema, vamos a escuchar a nuestro especialista invitado. Así que vamos del otro lado del estudio con nuestra querida Fernanda Tapia. Gracias, Miguel. Oigan, y además es un gran especialista y querido amigo nuestro. Para saber cómo se aborda actualmente el tema en las escuelas de educación básica y de qué forma se puede contribuir en su fortalecimiento. Estamos hablando con el invitado de hoy y tenemos con nosotros al especialista en sexualidad de Democracia y Sexualidad AC, que es de MISEX, Alexis Orel Flores. Mi querido Alexis, qué bueno que viniste hasta estos lugares para platicarnos, ¿no? No, pues padrísimo. De lo que se está haciendo. Sexual. Muchas gracias, bienvenido. Oye, para iniciar esta conversación, yo te preguntaría, ¿de qué forma abordan los temas de sexualidad desde su ámbito de acción? O sea, como decimos, desde su trinchera. Pues mira, vamos muy acorde a lo que plantean los programas de estudios que tienen que ver con la prevención, que eso es lo más importante, ¿no? Las herramientas que tengan los chicos, las chicas, para poder prevenir cualquier situación de riesgo, ¿no? Embarazos, infecciones, violencia, bullying, Claro. además. La parte formativa, que lógicamente nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas, nos va a fortalecer nuestras habilidades sociales, la negociación, por ejemplo, que es fundamental. Y bueno, y que tiene que ver con las actitudes, ¿no? La parte actitudinal. Cómo nos ponemos frente al tema de la sexualidad, que es un tema complicado para no solo los chicos, las chicas, también para los papás, las mamás y los docentes, lógicamente, que tienen que abordar en su mayoría de veces el tema frente a los grupos, ¿no? Incluso muchas veces, ya aquí,
metiéndome en la conversación, a veces es más difícil para los adultos, ¿no? Justamente tocar ese tema. Pues es los que papás. recordamos nuestras telarañas Sí. que tenemos de prejuicios, ¿no? Tanto. Exacto, pues no, digo, los papás, las mamás no recibieron educación sexual como ahora la están recibiendo sus hijos y lógicamente les cuesta mucho más trabajo desenvolverse adecuadamente con ellos. Pero creo que está habiendo buenas acciones para poder ayudar a papá y mamá a que hable más en casa con sus hijos e hijas. Y no necesita ser los grandes especialistas, que eso es lo importante, es solamente tener la disposición de dialogar y de saberse que no sabe, pero sí con la ímpetu de buscar, de investigar junto con su hijo e hija, que eso es importante, ¿no? Oye, y en el contexto de educación básica, Alexis, ¿cuáles son los principales temas relacionados con sexualidad responsable y protegida que se deben de abordar? Pues mira, ahí el enfoque que se trabaja en educación básica pues es la parte de las potencialidades de la sexualidad, que tiene que ver con el erotismo, la reproductividad, la parte afectiva y el género, ¿no? Cómo nos construimos como hombres y como mujeres, que eso es la parte integral, que también hablábamos del enfoque preventivo, formativo e integral. Y tiene que ver con mirar a la persona, o sea, cómo se siente ella misma, en su parte psicológica, en su parte física, en su parte social, que eso es importante, y también verla con la parte política en el terreno de los derechos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, que es lo que le da, digamos, envuelve en lo que tus conocimientos, cuando los llevas a la parte de exigir y que mires a la sexualidad como un derecho humano, es lo más importante, ¿no? ¿Qué han notado ustedes cuando tienen el contacto directo con los chicos, las chicas? ¿Qué inquietudes tienen ellos sobre todo? ¿Se dan cuenta que a veces están metidos en noviazgos violentos? Pues mira, más en educación secundaria, que es donde ya empiezan más los noviazgos, pues hoy vemos que sí hay presencia de mayor violencia en las relaciones de pareja, ¿no? ¿No? Es Claro. no solo ver que la sexualidad es una relación sexual, sino que implica otros factores. Cómo te sientes contigo mismo, que es la parte fundamental, o sea, conocerte a ti mismo y a partir de ahí ver cuáles son tus necesidades. Es decir, todos estos elementos que les damos informativos nos ayuda a que el chico tome decisiones. Pero antes de mandar el siguiente material rápido, hay mamás, papás que pensarían que por tocar estos temas en la educación se está arengando a los chicos a que vayan y tengan relaciones sexuales, pero se ha probado lo contrario, ¿no? Exacto. Mira, los estudios hablan de que cuando brindamos educación sexual, lo que hacemos es que se hable el tema, se quiten los tabúes, los prejuicios que hay y los chicos puedan postergar su vida sexual. Esos son los estudios no solo en México, en varios países. Cuando hablas de educación sexual de manera científica y laica, ayudas a que el adolescente tome decisiones adecuadas e incluso postergue su inicio de vida sexual sin mayor problema. Claro, oigan, ¿qué les parece, Fer, Alexis, si En para lo que amarro al especialista para que no se lo me dejes vaya. ir, no lo dejes ir, Fer, y para justamente complementar esta información sobre los derechos sexuales, los invitamos a conocer más de este tema con otro especialista que está con nosotros. Él es el doctor José Ángel Aguilar. Vamos a poner mucha atención, Fer, para incorporar justamente estas acciones y sumarlas a nuestro trabajo diario. Vamos a ver esta cápsula. Y en el caso de los niños y los adolescentes hablamos más bien de derechos sexuales, que es sobre todo la necesidad que tienen niños y niñas de poder tener información en cuanto al tema de sexualidad para cuidar su salud sexual y su salud reproductiva. Y en este sentido, vivir también una vida libre de violencia y de discriminación. La comunidad educativa tiene que asumir la posibilidad de brindar educación sexual como una obligación que también tiene el Estado por las diferentes convenciones internacionales firmadas. También tiene el artículo 3º de la Constitución, brindar educación gratuita, científica, laica. Y es otra parte que para mí es la parte importante para que los docentes puedan asumirlo. Además, tuvimos una declaración que se llama la Declaración Prevenir con Educación, que se firmó por nuestro país y por los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, en el cual se asume que tanto Secretaría de Educación como Secretaría de Salud trabajarán en conjunto en bien de los niños y de los adolescentes y de los jóvenes. Y entonces creo que es un buen marco para que los docentes puedan asumir que es una obligación trabajar con los niños y las niñas. Además tenemos un programa que habla de educación sexual, básicamente en la materia de formación ética y cívica y en la materia de ciencias. Entonces están todos los elementos, tanto institucionales como legales, para que puedan los profesores y profesoras sentirse a gusto dando
la materia fuera de mitos, fuera de prejuicios y fuera de ideas personales. Existen algunos libros ya que permiten o algunos manuales que los docentes puedan tener la oportunidad de informarse. Nosotros como Democracia y Sexualidad tenemos una página web dirigida directamente a los docentes, en donde hay una gran cantidad de información en el tema de educación sexual. Tenemos que asumir que niños y niñas tienen todo el derecho a beneficiarse con la información acerca de su sexualidad, y tenemos que romper con estos atavismos de los adultos, de inclusive a veces los propios maestros y maestras, los propios padres o madres de familia, los directores, que rompamos con esto. Es muy importante que niños y niñas en nuestro país logren tener esta información que les va a permitir, además de cuidar su salud sexual y su salud reproductiva, ser personas mucho más libres, mucho más responsables, con más capacidad de amor, con más capacidad de placer, y que puedan de alguna manera evitar la discriminación y la lucha contra la violencia y la homofobia. Información y conocimiento para tomar decisiones de una manera libre y conscientemente. Y bueno, para seguir conociendo más respecto a este tema y obviamente hablar de la importancia de dar difusión dentro y fuera de la escuela, vamos nuevamente con Fernanda y Alexis, nuestro invitado de hoy del otro lado del estudio. Adelante, Fer. Gracias, Miguel. Oigan, pues seguimos aquí con Alexis Sorel para continuar con este tema tan interesante. A ver, Alexis, ¿qué estrategias podría compartir con el resto de la comunidad educativa para fortalecer los temas vinculados a la sexualidad de los escolares? ¿Qué temas serían importantes? Mira, yo creo que ahorita un tema que está en boga y por los riesgos, pero es el tema de la sexualidad con el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, es un tema que los docentes nos estamos encontrando que tienen algunas carencias, pero que también están metiendo, porque los adultos vivimos una brecha tecnogeneracional complicada. Somos migrantes tecnológicos los adultos, y los chicos que nacieron con las nuevas tecnologías. Entonces es un tema importantísimo. Ya lo traen el chip incluido. O sea, y es importantísimo porque ahí es donde se está gestando el tema, por ejemplo, del ciberbullying, la violencia, ¿no? El tema de todo están también buscando información los chicos y las chicas sobre diversos temas de educación sexual, que a veces no es la más factible o la mejor. Entonces, el docente tiene que entrarle a trabajar con ello, porque si no, pues nos quedamos rezagados y los chicos y las chicas pueden llegar a tener información que no es la más adecuada. Y también en casa, papá y mamá, es importante que lo vayan trabajando, ¿no? Claro, y justamente... Que todos aprendan juntos. No, de verdad, claro. Se vale también uno decir, oye, yo no sé, vamos a averiguar con los especialistas, sí, ¿no? Sí, y estar todos en armonía, y pues, en o sea, ir en el mismo canal. Y justamente hablando de los padres y las madres de familia, ellos, en su caso, ¿de qué manera pueden intervenir? ¿Cuál sería la forma correcta para que lo hicieran y orientar a sus hijos? Porque muchas veces no se habla con ellos de esto. No. Y cuando ya se van a abrir, ¿no? A la maestra o al maestro. Y luego no les parece lo que oyeron. Claro, y entonces sí más vale ir todos de la mano, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que tiene que ser, la educación sexual en casa tiene que ser muy formal, y creo que no. Puede ser en la parte coloquial, ¿no? Incluso viendo una película, cuando hay escenas de sexo o escenas de beso y que tú ves, o que ya dices que se volteen o les tapas los ojos, son momentos para hablar del tema, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Por qué me tapas los ojos? Para poder discutirlo de manera amena, no se necesita ser el experto. Justamente aprovechar esos momentos casuales, ¿no? Que pueden darle a este tema o sacarnos tanto a los adultos como a los hijos, quitarle ese peso, esa cuestión ahí tabú. Bueno, aún tenemos algunas preguntas que plantearle aquí a nuestro especialista Alexis Sorel, pero antes vamos a nuestra breve sección. ¿Sabías que? Está interesantísima. Vamos a ver. ¿Sabías que si te conoces y mides en acciones, tendrás una mejor salud? Empieza hoy y toma el control. La decisión es tuya. Ya ellos nos dicen. Oye, hablar de sexualidad es hablar de decisiones. En fin, bueno, y vamos a conocer más acerca de la labor de los maestros. Yo los invito a ver esta sección que se llama Sugerencias Didácticas. Debemos tomar en cuenta para una buena planeación en cuanto a lo que se refiere a educación sexual, conocer a los adolescentes
tener una integración muy a fondo con ellos, saber cuál es la sensibilidad, qué es lo que les está inquietando de momento, pero principalmente tener toda la confianza de ellos para que ellos se puedan acercar con nosotros y saber qué temas son los que tenemos que abarcar precisamente para estas inquietudes. Es importante tener informados a los alumnos sobre una educación sexual responsable, debido a que en esta etapa de la adolescencia es cuando más inquietud tienen ellos de saber conocer y de actuar. Entonces es importante que ellos tengan el conocimiento necesario para poder salir avante sin ninguna dificultad. La responsabilidad debe abordarse con los alumnos de una forma clara, precisa, sin dar mayor amplitud, ¿sí?, más que lo que realmente ellos necesitan, a su nivel, a sus necesidades. Nos hemos vinculado con instituciones como Centro Nueva Vida, la Clínica 2 de Especialidades que se ubican dentro de la zona y con médicos que han estado muy atentos a lo que es las necesidades de los alumnos en cuanto a lo que es educación sexual responsable. Es importante que nosotros como docentes también, al igual que ellos, trabajemos, estudiemos, investiguemos. Si nos quedamos atrás, jamás vamos a poder tener una adolescencia responsable en tema de sexualidad. Bien, chicos, vamos a cerrar nuestro quinto bloque con las exposiciones por equipo sobre el tema de educación sexual. Siento que muchos adultos, muchos padres, madres, se preguntan en qué momento, cuál es el momento indicado para iniciar y abordar estos temas. No, si se lo preguntan a los 15 años, Sí, Ya vamos bueno, pues ya retrasados. demasiado tarde. ya deben hasta intereses, ¿verdad? Mira, yo creo que el momento más adecuado es desde bebito, ¿no? Es cuando tú le empiezas a hablar a tu hijo, a tu hija. Cuando, Y ellos perciben cómo tratas cuando sus temas. te bañas con ellos, que es incluso una pregunta muy común, ¿en qué momento me dejo de bañar con mis hijos o hijas? Pero son los momentos para empezarle a hablar de su cuerpo, cómo es su cuerpo, de qué manera. El niño va a ver, si se baña con papá y mamá, va a ver también el cuerpo, va a hacer preguntas sobre el cuerpo de Oye, mamá. hablando de Ahí la es higiene, importante, ese es un exacto, momento, ahí ¿no? es explicarle Enseñarlos. sus genitales, cómo se llaman, hablarles por el nombre correcto, ¿no? Sí. Que eso es importantísimo. A ver, Eso de que pero es que, ¿qué crees? Como que entre generaciones no nos ponemos de acuerdo. Si los cuates están desinformados, los papás estamos muy mal informados. A veces tenemos más tabúes, que es lo que no permite que vivamos, reconozcamos y sintamos nuestro cuerpo, conozcamos nuestro cuerpo, ¿no? Pero fíjate que esa es una buena opción de pronto, cuando quizá hay algún momento ahí de dificultad, acercarnos a un especialista, en este caso, como decías, el pediatra, en fin, el doctor Ginecólogo familiar, más que grande, nos ajá. ayude como adultos a tocar estos temas y quizá también esta visión de autoridad le da también, es una manera de reforzar en el niño, ¿no? La información que está recibiendo. ¿Por qué no? Los invito ahora a una sección más para seguir con este tema, nuestra sección Gestión Escolar. Interesantísima, Muy interesante. sí. Y ahí Vas a ver, justamente, Alexis. fíjense, vamos a ver cómo se realizan vínculos desde las escuelas con otras instituciones, hablando de lo necesario de acudir a los especialistas para contribuir con la atención especializada en el tema, pues, de la educación sexual. Pues vamos a verla. En temas de sexualidad responsable hemos procurado acercarnos a instancias como la Secretaría de Salud y tenemos una vinculación estrecha con el Centro con el Centro Vivencial Impulso, que, por ejemplo, nos cubrió este año a la totalidad de los jóvenes en un taller para prevenir embarazo en adolescentes. Los derechos sexuales se han abordado a través de una instancia externa, con la vinculación a una instancia externa, en un taller vivencial que es prevención de embarazo en adolescentes. La forma de abordar la sexualidad responsable y protegida con los alumnos, sobre todo de primarias en sexto año, es a través del diseño de temáticas, a través de diapositivas, así como interactuando con los maestros, apoyándolos en la forma de dar ese tipo de pláticas con ellos. Los padres de familia pueden apoyar este contenido de tema. Obviamente, pues sería orientándose ellos mismos, adquiriendo conocimientos para que ellos mismos puedan transmitir este conocimiento directamente a sus hijos. Las instituciones, especialistas y gente que pudieran apoyarse en los docentes, bueno, es desde la Secretaría de Salud, el programa de salud escolar,
está diseñado para orientar a este tipo de temática. En los centros de salud también existe orientación masiva sobre este tipo de temática. En especialistas, los que están más a cargo de esto serán pediatras y sexólogos. La cartilla de salud puede ser un instrumento para guiarse y debería de ser introducida en todos los alumnos una temática de sexualidad desde la etapa infantil. Bueno, yo creo que este tema pues debe comenzar en la casa, ¿verdad? Nosotros acostumbramos tener pláticas por lo menos bimestrales con los padres de familia, y con el apoyo de ellos y la autorización de ellos nosotros tenemos diferentes actividades, incluyendo pues, conferencias, talleres, que en la escuela tenemos la oportunidad de tramitar. Tenemos una relación muy cercana con la Secretaría de Salud, que nos manda especialistas para tratar el tema con los muchachos. A los padres, madres, a la familia en general, es importante recomendarles que fomenten una comunicación eficaz con sus hijos, además de fomentar el valor de la responsabilidad para asumir todas las consecuencias que pueden tener las acciones de un adolescente, de un individuo en lo general. Una recomendación a todos los compañeros directores sería buscar estas instancias externas. Yo creo que en las zonas urbanas es fácil encontrar estos apoyos para tener una voz externa que cause mayor impacto en los adolescentes. Además de abordar los temas que son obligatorios, temas curriculares, y fortalecerlos con algunas acciones, algunas actividades que los jóvenes emprenden para poder abordar este tema y tener una conciencia plena de lo que es una sexualidad responsable. Híjole, pues muchas gracias por este testimonio, que es el de la vida cotidiana. Y qué bueno, Miguel, qué bueno que me acompañes, ¿verdad? También para agradecer y prácticamente despedir a Alexis. Pero oye, Alexis, antes de que te nos vayas, ¿qué opinaste de todas las declaraciones que viste y de este material que te preparamos previamente? No, ¿Qué es el que se usa? Es importantísimo y es lo que están viviendo, es la realidad, ¿no? O sea, por un lado las profesoras que empiezan a tener más herramientas, que les preocupa, hay muchos docentes comprometidos con el tema, que le buscan, no se quedan solo con la información del texto, sino que están trabajando. Y esta vinculación que tenemos con otras asociaciones, ¿no? Con estas instituciones, que es importante. Que no nos den miedo, si tenemos broncas para hablar sobre el tema, no lo limitemos, ¿no? Más bien busquemos ayuda, que eso es importante. Y hablando de esa ayuda, tú vienes representando a esta institución, Demisex. ¿Qué otra institución, qué otros organismos o qué sugerencias les das? ¿A dónde acudir en caso de ayuda? Pues, por ejemplo, está MEXFAM, que es la Asociación Mexicana para la Planificación Familiar. Hay otras asociaciones como Afluentes, que también está trabajando con el tema de educación sexual. Y bueno, pueden entrar a la página de nosotros, ahí van a encontrar información sobre otras instituciones, que es Prevenir con Educación, todo junto, prevenirconeducación.org. Oigan, y ¿estas instituciones van y hacen intervenciones directamente en los salones o solamente preparan a los maestros? Pues tenemos actividades varias, ¿no? Desde con chicos, proyectos con adolescentes, con niños. Prevención de abuso sexual, por ejemplo, es un tema que trabajamos desde kinder, primaria, con educación secundaria, que ya vamos muy acorde a los temas que están en el programa de estudios, que eso es importante, que también los papás sientan que estamos apegados a los contenidos de los libros de texto. Y que ellos sepan dónde vamos, ¿verdad? Que puedan seguir ellos también la guía. Y la vinculación con docentes y con papás y mamás, que es esta triada, es importante trabajar con ellos para que no pueda haber una fuga de información. Un tip para los papás y los maestros que nos ven, porque luego su inquietud es, híjole, ¿y qué tanto le contesto, verdad? Porque se sigue uno como hilo de media, ¿eh? Ya pues ando no lejísimo. Dejar que el niño pregunte o el chico pregunte qué tanto quiere saber, ¿no? Ahora ya saben más que ellos. Yo creo que ahí es importante decir, que ellos vamos a dialogar, no estar en una postura de yo le voy a enseñar todo a mi hijo o mi hija, porque ellos también ya traen un bagaje de información. Más bien es tratar de dialogar, lo que no sepamos lo busquemos, lo investiguemos, está el internet, que eso nos va a ayudar mucho. Y eso va a ser también canales de comunicación con mi hijo o mi hija, ¿no? Oye, importante también escuchar cuáles son sus inquietudes, por dónde van estas preguntas, incluso para estar muy alertas de cualquier situación por ahí tal vez problemática. Es preguntarle de dónde lo escuchó, qué tanto sabe antes de hablarle, qué tanto sabe de eso, o qué él piensa de esa situación, ¿no? Para poder, como tú dices, sondear
de dónde viene la pregunta, qué información trae y ya con base en ello poder responder, ¿no? Pues oye, qué interesante. Muy interesante. Hablando hace rato decíamos, se ha hecho mucho en México, vamos avanzando poco a poco como sociedad, pero ¿cómo se encuentra el tema de la educación sexual en México en el contexto Está muy atrasado, internacional, digamos? exacto, Que a hemos comparación. avanzado a Pues comparación yo creo que de... nos hace falta más fortalecer unas campañas nacionales, ¿no? En caso de otros países, sí hay un programa, por ejemplo, caso de Colombia, Uruguay, que tienen programas nacionales de educación sexual con propio financiamiento, que eso hace que haya mayor capacitación docente. Sin embargo, México no nos estamos quedando atrás, estamos haciendo diferentes actividades. Digo, este programa, las acciones que ha habido en la currícula son importantes verlas, nos hace falta más, quisiéramos más, pero vamos avanzando, ¿no? Claro que podemos aprender de estos países que les mencionaba, tienen el programa nacional, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Junto con las instituciones. Perfecto. Alexis, algo que te gustaría para Agregar, cerrar. ¿no? Exacto, Que no tuvimos el tino de preguntarte. Yo creo que no olvidar que la sexualidad la tenemos y la vivimos a diario, ¿no? Y hablarla nos cuesta trabajo, pero Todo cuando la nos hablamos, involucra. la disfrutamos realmente. Y todos los días la vivimos. Exacto, ¿no? Entonces, no tengamos tanto miedo. Hablemos de manera coloquial, no usemos formalismos, porque la sexualidad está ahí, en la vida cotidiana. Qué bello. Gracias, Alexis Sorel. Gracias, y a los Alexis. amigos de Demisex que tan bonita labor están haciendo. Claro, Gracias. felicidades. Y a José Ángel. Bueno, pues nada, nos despedimos, Fer. ¿Cómo Llegó el crees? momento de despedirnos. Eso sí, no sin antes recordarles a ustedes que nos sigan en los siguientes programas de esta su serie Escuela Saludable. Esta serie, Fer, en donde La educación por tu salud es nuestra tarea. Básica en lo referente a educación sexual. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de los propósitos de la educación integral, en contextos y situaciones diversas, de manera que el estudiante sea capaz de tomar decisiones informadas. Favorecerá que los estudiantes desarrollen sus competencias orientadas a conductas sexuales saludables, como el cuidado de su cuerpo, la autoestima, el respeto mutuo, la autonomía y, por supuesto, la toma de decisiones informadas. En los programas de estudio se aborda el tema de la sexualidad, entre otros propósitos para que el estudiante reflexione sobre el caso de las infecciones de transmisión sexual, las llamadas ITS, los componentes de la sexualidad en las relaciones humanas y en la realización personal, reproducción, género, erotismo y vinculación afectiva. Ahí está lo importante que es tener la información para... Abordan los temas de sexualidad desde su ámbito de acción. O sea, como decimos, desde su trinchera. Pues mira, vamos muy acorde a lo que plantea los programas de estudios que tienen que ver con la prevención, que eso es lo más importante, ¿no? Las herramientas que tengan los chicos, las chicas, para poder prevenir cualquier situación de riesgo, ¿no? Embarazos, infecciones, violencia, bullying, Claro. además. La parte formativa, que lógicamente nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas, nos va a fortalecer nuestras habilidades sociales, la negociación, por ejemplo, que es fundamental. Y bueno, y que tiene que ver con las actitudes, ¿no? La parte actitudinal. Cómo nos ponemos frente al tema de la sexualidad, que es un tema complicado para no solo los chicos, las chicas, también para los papás, las mamás y los docentes, lógicamente, que tienen que abordar en su mayoría de veces el tema frente a los grupos, ¿no? Incluso muchas veces, ya aquí metiéndome en la conversación, a veces es más difícil para los adultos, ¿no? Justamente tocar ese tema. Pues es los que papás. recordamos nuestras telarañas Sí. que tenemos de prejuicios, Tanto, ¿no? ¿Se saben cuáles son sus derechos reproductivos? ¡Sí!
tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a un programa más de la serie Escuela Saludable. Yo soy Fernanda Tapia y les saludo nuevamente con muchísimo gusto. Lo mismo que a mi querido compañero Miguel Conde. ¿Cómo estás, Miguel? Fer, muy contento de estar con todos ustedes, por supuesto contigo. Y bueno, pues yo quiero aprovechar, Fer, para saludar a todos nuestros amigos, los que nos ven en su casa o en su trabajo. Y fíjate que el tema de hoy es muy interesante, muy importante también. También hablarlo claramente. Hoy vamos a hablar acerca de la educación sexual, la cual se va a abordar desde un enfoque preventivo, formativo e integral, favoreciendo así la toma de decisiones responsables e informadas en favor del cuidado, por supuesto, de la salud. Sí, de veras, Miguel, qué importante. Amigos, los invitamos a conocer sobre el enfoque actual que prevalece en el plan y los programas de estudio 2011 de la educación. Poder tomar decisiones. Bueno, como hemos visto, la educación sexual se refiere a los aspectos personales, psicológicos y sociales que giran en torno a la sexualidad. Para conocer más detalles acerca de este tema, vamos a escuchar a nuestro especialista invitado. Así que vamos del otro lado del estudio con nuestra querida Fernanda Tapia. Gracias, Miguel. Oigan, y además es un gran especialista y querido amigo nuestro. Para saber cómo se aborda actualmente el tema en las escuelas de educación básica y de qué forma se puede contribuir en su fortalecimiento. Estamos hablando con el invitado de hoy y tenemos con nosotros al especialista en sexualidad de Democracia y Sexualidad AC, que es de MISEX, Alexis Orel Flores. Mi querido Alexis, qué bueno que viniste hasta estos lugares para platicarnos, ¿no? No, pues padrísimo. De lo que se está educación haciendo. sexual. Muchas gracias, bienvenido. Oye, para iniciar esta conversación, yo te preguntaría, ¿de qué forma